un gran ejemplo de cómo la sociedad civil se puede organizar y de cómo desde una idea que comenzó en un grupo de música prehispánica con la Reserva Mojado, que también después fue estimulado con libros creados por el maestro Alberto. Es importante también tomar en cuenta que esto no surge por generación espontánea, ni tampoco surge porque lo impone, no, surge porque esas semillas ya están, pero también ya hay una tierra fértil. La tierra fértil es la tierra de los pueblos indígenas. San José de Gracia jamás ha renunciado a su herencia indígena. Se ha callado, lo han acallado, pero no se ha avergonzado ni se ha olvidado. Estas generaciones y las futuras van a entender y a comprender las cosas de los nativos. Algún día lo entenderán mejor que sus padres, porque sus padres a lo mejor en estos tiempos no ha sido un poco más complejo, yo creo, para ellos, pero yo espero que las nuevas generaciones adopten la forma india como una forma de vivir. Lo que se busca más que nada es hacer una representación, es una semblanza, un mosaico de información, incluso podemos manejarlo así, en donde se presenta principalmente elementos prehispánicos y elementos étnicos. Nosotros en nuestras recreaciones, en nuestra música, formamos paisajes sonoros en donde incluimos instrumentos que son propiamente de origen prehispánico e instrumentos que son de origen étnico. Entonces este conjunto nos lleva a nosotros a crear recreaciones, a crear danzas, a crear bailes, sonidos, y en conjunto hacer un género que nosotros llamamos ancestral, más que prehispánico, porque se remonta a que los instrumentos que nosotros utilizamos, ya sea étnico, se encuentran desde antes de que llegaran los españoles. Entonces, más que nada es agrupar todo lo que se conserva o lo que se conoce lo prehispánico, ejecutarlo a como nosotros lo consideramos y así tomar elementos técnicos también de sus instrumentos para nuestras recreaciones. Afortunadamente los antiguos mexicanos tenían una concepción de la naturaleza tan cierta que muchos de los instrumentos que se tocan actualmente como instrumentos prehispánicos están recreados imitando los sonidos de la naturaleza. Tenemos reproducciones de sonido del agua tan naturales con piedras, reproducciones del viento, de las aves, de todo lo tenemos reproducido en pequeños y grandes instrumentos. Pues estar en contacto con lo que fue nuestra raíz, nuestra principal fuente de vida. La música es eso, es vida. ¿No? Danza de mayos, danza de música tradicional, danza de indios, danza tradicional de Aguascalientes, o sea, no estamos peleados con el sincretismo. Y en ese sentido creo que yo auguro, yo estoy desde el primer encuentro hasta este segundo, en la medida en que se vaya generando y se vaya instalando como una alternativa de la sociedad civil para recordar nuestros orígenes, creo que vamos por el buen camino, sobre todo celebrando lo que cada año se celebra, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Pues en sí, nosotros Reservación Mojava nos buscamos mucho apegarnos a investigación. En sí sabemos que cada cultura tiene su creencia, es muy diversa, entonces por eso nosotros no nos cerramos a tener afinidad hacia una cultura. Sí tenemos un poco más tendencia a cuestiones de las culturas del norte, principalmente porque son etnias que pues nunca fueron a llegar a imperio, nunca llegaron a formar imperios y aún se conservan costumbres prácticamente intactas. Entonces nosotros nos sentimos más afines a las culturas del norte porque tienen una convivencia con el entorno más adecuada. San José de Gracia, siendo un pueblo indígena, fundado por indígenas, no debe ser denigrante, al contrario, tiene que ser de orgullo. Y creo que en 2015, que ya se han organizado 2 encuentros étnicos, pues es una semillita que sembramos desde los años 80, 90, que empezamos a trabajar aquí en las comunidades, porque no hay nada más importante que la misma comunidad vaya buscando su identidad. Y en ese sentido, pues, no se ha olvidado la cultura, ¿sí? Y no se ha olvidado también que ellos fueron un pueblo, una república de indios democrática que trabajaban comunitariamente y que desgraciadamente se fue perdiendo la república de indios por las expropiaciones generadas por el mismo gobierno, ¿sí?
De hecho, cuando se pierde el náhuatl, se pierde porque precisamente en la reforma liberal de Benito Juárez, que fue un indígena también, él fue quien propuso que se quitaran todas esas prácticas de los indios de trabajar comunitariamente y de hablar náhuatl. Y cuando le quitan los bienes a la iglesia, también les quitan los bienes a los indígenas, las cofradías y de sus pueblos indios. Entonces viene una debacle en contra del pueblo indígena, generado por un presidente también de esos orígenes.